¿Sabías que existe un gel que en vez de quitarte las arrugas o hidratarte la cara, te sube la testosterona? No, no es un anuncio raro de madrugada. Se llama Testogel. Y hoy te voy a contar todo lo que sé sobre este curioso producto, incluida mi experiencia personal. Eso te lo diré al final del vídeo, así que quédate que no tiene desperdicio. ¿Qué es el Testogel? El Testogel, también conocido como testosterona en gel o gel transdérmico de testosterona, es una forma de terapia hormonal que se aplica sobre la piel. Básicamente, en vez de pincharte una inyección o tomarte una pastilla, te lo untas como si fuera una crema hidratante. Pero en este caso, lo que te hidrata son los niveles de testosterona. Y no te lo pongas en la cara ni en otras zonas sensibles, que no vienen los sustos. Se aplica normalmente en brazos, hombros o abdomen. No es broma, hay gente que se lo ha puesto en sitios más creativos. Spoiler, fue una mala idea. ¿Por qué alguien usaría esto? La testosterona es una hormona clave en muchas funciones del cuerpo. Por ejemplo, en masa muscular, energía, deseo sexual, estado de ánimo. Y cuando los niveles bajan, especialmente en hombres de cierta edad, después de los 40, puede aparecer una larga lista de síntomas que te hace sentir como si tuvieras el modo ahorro de batería activado. Aquí entra en acción el Testogel. Lo usan principalmente hombres con hipogonadismo, es decir, cuando los testículos no producen suficiente testosterona, pero siempre lo hacen con supervisión médica. En resumen, cuando el cuerpo deja de fabricarla, esa bromita puede ayudar a equilibrar la balanza. Ahora hablemos del Testogel en hombres. Para los hombres, especialmente aquellos con testosterona baja, el Testogel puede hacer maravillas. Algunos reportan más energía, mejor humor, mayor deseo sexual y hasta más motivación para ir al gimnasio. Aunque eso último puede ser más psicológico que otra cosa, no nos engañemos. Ahora, no es magia. No vas a pasar de Homer Simpson a Thor en 2 semanas. Si lo usas con control médico, puede marcar la diferencia. Eso sí, no te autorrecetes jamás. No es crema ni Nivea, es una hormona. Hay riesgos reales si se usa mal. Y ahora hablemos del Testogel en las mujeres. Sí, aunque no lo creas, también hay mujeres que usan el Testogel, como es mi caso, que ahora después te contaré. Pero vamos a hablar primero de las mujeres. Aunque en mucha menor cantidad, las mujeres también lo utilizan. Y la testosterona también está presente en su cuerpo, de forma mucho menor a la de los hombres, pero cumple funciones importantes. Se puede recetar en casos de menopausia, bajo deseo sexual, fatiga o ciertos trastornos hormonales. Obviamente, la dosis es mucho más baja. A nadie le interesa que recabarlo por error. Bueno, acá estoy. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con ese amigo o amiga que dice que está cansado todo el día. Y le echa la culpa a quien café semana. Quizás no es el café, quizás necesita hablar con su médico sobre sus hormonas. Algunas advertencias con humor, pero en serio, serían las siguientes. No se lo pases a tu pareja. Es decir, si le abrazas justo después de ponértelo y no se ha secado, puedes transferirle testosterona sin querer. Imagina a tu novia diciendo, me están saliendo pelos raros. Y tú recordando que le diste un abrazo después del Testogel. No es dopaje, pero casi. No es para verte como Hulk, pero sí para recuperar lo que tu cuerpo ya no produce. Efectos secundarios: acné, piel grasa, cambio de humor. Y en algunos casos, ganas repentinas de comprar una moto o hacerte un perfil en Instagram con frases motivadoras. Y ahora sí, empieza mi experiencia personal con el Testogel. Lo prometido es deuda. Te cuento exactamente qué sentí, cuánto tardó en hacer efecto y qué sorpresas me llevé. Algunas buenas y quizá alguna no tanto. No te lo pierdas, que empiezo ahora mismo otra vez. Bueno, y ahora os cuento mi experiencia personal. Este apartado, pues claro, va enfocado a mujeres que son las que pueden interesar el tema del Testogel, ¿vale? Y en mi experiencia que soy una chica.
Bien, pues mirar, yo era como vosotras, imagino que sois personas que os gusta hacer deporte y siempre queréis dar el máximo, tener el mejor cuerpo, estar lo mejor posible, etcétera. Bien, entonces yo veía que hacía ejercicio, pero no llegaba al nivel que yo quería. Y entonces quería algo natural. Porque mirar, la testosterona es algo natural, es una hormona que está en el cuerpo presente, ya sabéis, en menor medida en la mujer que el hombre, pero es algo natural. Entonces, empecé a informarme. Y pues es verdad que empecé a leer muchas cosas sobre la testosterona. Y lo bien que le hacía a los hombres esa testosterona. Pero fijaros, lo que más me llamó la atención no fueron los efectos físicos, sino psicológicos. Porque leí que la testosterona da más seguridad en sí mismo a los hombres. Por eso veis que, por ejemplo, practican más deporte de riesgo que las mujeres, tienen profesiones más de riesgo que las mujeres, etc. F por la testosterona. Entonces, claro, yo pensé, ay, qué bien, algo que me va a dar más seguridad en mí misma, que eso siempre viene bien. Yo, pues genial. Y entonces, bueno, aparte de, ya os digo, que yo quería cambios físicos, también quería algo mental. Bien, entonces decidí ir al médico, porque ya sabéis que el testosterona te lo deben recetar un médico. Que concretamente a la mujer no lo suele recetar el ginecólogo. Entonces fui al ginecólogo, me envió los niveles de testosterona. Es verdad que me los dio, que no los tenía como los debería tener, ¿vale? Y entonces, pues a las mujeres a partir de cierta edad, sí que esos niveles bajos me pasó esta cajita de 50 gramos de Testogel que viene dividido en sobres de 30, en 30 sobres, perdón, y pues cada sobre de Testogel, pues me dijo el médico que me debía durar de 10 a 15 días cada sobrecito. Total, que la caja entera te dura un año, te dura 300 días por mis cálculos. Bien, entonces como decía, empecé a ponerlo. Cuando te lo pones, pues es importante saber que te lo tienes que poner todos los días a la misma hora. Normalmente por la mañana cuando te levantas, te lo tienes que poner en un sitio que no te pueda deshacer vello. Es decir, que te lo tienes que echar en un sitio donde no tengas vello. Por ejemplo, te marca, yo me lo he hecho en los bíceps, ¿vale? En los bíceps que no tengo pelo, en esa zona, ¿vale? Pero te lo marca en las instrucciones de esta medicación, en el prospecto, para hablar bien, te marca que las zonas donde te lo puedes echar. Yo elegí el bíceps. Al principio es verdad que me equivoqué, porque yo me echaba así muy poco, como una cabecita de alfiler, me echaba yo, porque me daba bien. Cuando vi que cada sobre que me tenía que durar de 10 a 15 días me duraba mucho más, ya me di cuenta que la cantidad era, como os digo, pues la cantidad es como 2 guisantitos. Total, como 2 guisantes y me los tienes por el piso. Luego no te puedes duchar en 1 hora y claro, pues como comentábamos antes, tampoco puedes abrazar a alguien si no se lo quieres transferir así, nada más echarte. En eso hay que tener cuidado. Y lo que me noto es, pues, que hago todo. Me han llegado a preguntar que cómo tengo tanta vitalidad. Por eso yo, si os lo prescribe el médico porque lo necesitéis, yo os digo que sí, que os animéis, que no dejéis que esa testosterona, chicas, vaya cada vez decreciendo, perdáis vuestra forma física, vuestro deseo sexual, que sigáis adelante, que lleguéis a vuestra mejor versión siempre y que yo voy a estar aquí para acompañaros en ese proceso en todo lo que necesitéis. Así que si quieres más contenido como este, sígueme, dale a like y por favor comenta del tipo de vídeos que querrías que hiciera en el futuro. Comenta lo que te ha parecido el tema de testosterona en mujeres, en hombres, lo que quieras, ¿vale? El caso es que yo siempre te voy a leer y así estaremos en contacto. Si te ha gustado este vídeo, pues dale a like y un besito para todos.